El salón se quedó sin aire en un segundo. Ni los cubiertos chocaron. Ni las cámaras respiraron. Ciudad de México, Hotel Camino Real de Polanco. Gala benéfica para becas musicales. 200 invitados. 100 flashes. Una sola voz. Pepe Aguilar se acercó al atril con esa calma que solo tienen los que ya han visto de todo. A su espalda, un telón granate con el logo de la fundación. A su izquierda, un violín descansando en su estuche abierto. A su derecha, una mesa con sobresellados, cheques, promesas. Frente a él, la prensa esperando la frase amable, la foto fácil, el saludo y gracias por venir. No fue eso lo que ocurrió. Lo que voy a decir hoy, probablemente Ángela no me lo perdone nunca. Las cabezas se levantaron al mismo tiempo. Las manos detuvieron los sorbos de vino. Las luces parecieron concentrarse en su rostro. No había partitura para lo que venía. Todos creen que conocen a mi hija por sus canciones, por su linaje, por los escenarios. Pero lo que voy a revelar cambia esa historia. No es publicidad. No es un titular. Es la verdad. Silencio. Y un murmullo que no se atrevió a nacer. Antes de seguir, cuéntanos en comentarios desde dónde nos estás viendo. Porque lo que vas a escuchar hoy, te toca aunque jamás hayas pisado un teatro. Porque habla de música, sí. Pero también habla de decisiones a medianoche, de promesas sin firma y de vidas que cambian sin reflectores. Pepe apoya ambas manos en la madera. No lee. Recuerda. Hace años, cuando nadie la miraba con lupa y todo el mundo la comparaba, alguien salvó un programa entero de becas con una transferencia sin nombre. Y no era un empresario. No era un político. Era una artista que había cobrado su primer gran cheque y decidió desaparecerlo en vidas ajenas. Un periodista se adelanta un paso. Otro enciende la segunda cámara. Tercero enfoca a la puerta, por si acaso. Me van a preguntar si hablo como padre o como músico. Les digo algo, hablo como testigo. 3 promesas en una sola noche. 3 escenas que nunca se contaron. Un correo con un asunto de 2 palabras, para hoy. Un sobre sin remitente que cambió un pasaje a Viena por una carrera. Una llamada a las 2:37 de la madrugada que empezó con «Papá, no me preguntes por qué» y terminó con un auditorio lleno 6 meses después. Pepe respira. La sala tampoco. Ángela es más que la voz que escuchan. Mucho más. Y si rompo su silencio hoy, es porque hay jóvenes que merecen saber de dónde viene la mano que los empuja sin pedirles nada. Zoom máximo. Dedos tensos en trípodes. Un violinista al fondo contiene el aplauso que no sabe si corresponde. Esta historia no es para limpiar nada. No hay nada que limpiar. Es para entender el impacto real de un artista cuando las luces se apagan. Y aquí empieza tu parte. Quédate hasta el final, porque vas a conocer el nombre de una joven que tocó en la calle antes de tocar en un conservatorio europeo. Vas a escuchar cómo se financió un taller en Oaxaca cuando el presupuesto estaba en 0, y vas a saber por qué hay decisiones que un artista toma sin publicar un solo post. Pepe baja la vista, aprieta una sonrisa breve de quien asume las consecuencias. Si ella está aquí, lo entenderá. Y si no, también. Una puerta al fondo se abre apenas. Un perfil conocido asoma y desaparece. La cámara 2 lo registra. El rumor sube medio tono. Nadie se atreve a girar la cabeza del todo. Esto no es un homenaje. Es una confesión pública. Bienvenido a la historia que explica por qué, a veces, la música más importante no suena en un escenario. La gala había empezado como tantas otras. Un hotel elegante, manteles largos, flashes que iban y venían, entrevistas rápidas en los pasillos. En la entrada principal, un cartel dorado rezaba, Noche de Esperanza, becas para jóvenes músicos. Los invitados hablaban de cifras, de programas, de lo complicado que era sostener un proyecto cultural en un país donde los titulares casi nunca eran para la música. Los presentadores enumeraban logros, conciertos en plazas públicas, talleres de canto en comunidades rurales, niños que habían aprendido a leer partituras antes que a escribir su nombre. Todo iba en orden. Hasta que llegó la pregunta. Un joven reportero, de esos que todavía creen que las palabras pueden abrir puertas, levantó la mano. Su voz, firme, interrumpió la monotonía de los discursos. Don Pepe, con todo respeto, considerando lo que se dice en redes, ¿cuál cree usted que es el verdadero impacto de Ángela Aguilar en la música mexicana? La sala se tensó. Algunos sonrieron con complicidad, esperando la típica respuesta diplomática, mi hija es talentosa, trabaja duro, honra la tradición.
Otros se prepararon para anotar una frase amable, de esas que llenan titulares sin incomodar a nadie. Pero Pepe Aguilar no buscó esa salida. Se quitó los lentes oscuros que llevaba y los dejó sobre la mesa con un golpe suave, como quien decide que ya no habrá marcha atrás. Mira, dijo, con la voz grave, podría decir lo políticamente correcto. Podría repetir lo que todos ya saben. Pero a mis años, con lo que he visto en esta industria, no tengo tiempo para adornar. El murmullo se apagó. Los periodistas inclinaron sus grabadoras hacia adelante, como si pudieran capturar también el aire denso que flotaba en el salón. La verdad es que Ángela es mucho más de lo que creen. Mucho más de lo que muestran los escenarios, las alfombras y los premios. Y si hoy hablo, es porque ya me cansé de ver cómo la juzgan sin conocerla. Una frase. Y el salón entero se quedó helado. Los flashes empezaron a dispararse sin control. Las cámaras buscaban cada gesto en el rostro de Pepe. Los organizadores intercambiaban miradas nerviosas. Esa no era la narrativa que habían preparado. Un periodista intentó sondear. ¿A qué se refiere exactamente? Pepe se inclinó hacia el micrófono, la mirada fija, casi desafiante. Me refiero a que detrás de esa imagen que algunos critican de niña consentida, existe una joven que ha hecho cosas que muy pocos saben. Cosas que no buscan reflectores, pero que cambian vidas. El aire se volvió más pesado. Nadie hablaba. Todos entendían que lo que venía a continuación no estaba en ninguna nota de prensa ni en ningún comunicado oficial. El público esperaba el discurso amable. Lo que recibió fue el primer golpe de una revelación que cambiaría por completo la manera en que México veía a Ángela Aguilar. Pepe respiró hondo. Miró hacia un punto invisible del salón, como si en lugar de periodistas tuviera frente a sí un recuerdo que lo seguía atormentando. Les voy a contar algo que nunca dije en público. Ni siquiera en entrevistas íntimas. Y probablemente Ángela se moleste mucho conmigo por revelarlo hoy. El murmullo se apagó otra vez. Todos inclinados hacia adelante. Era el año 2017. Nuestra fundación estaba en aprietos, continuó. Teníamos proyectos de talleres en Oaxaca y Chiapas, pero las cuentas estaban en rojo. Yo no se lo conté a nadie. Ni siquiera a mi familia. Por orgullo. Hizo una pausa. El silencio era absoluto. Un martes cualquiera, mi contador me llama confundido. Había aparecido una transferencia en la cuenta de la fundación. No tenía nombre. No tenía condiciones. Solo una cifra redonda, clara, 2 millones de pesos. Los periodistas alzaron las cejas. El chasquido de cámaras volvió. Ese dinero, prosiguió Pepe, llegó justo cuando más lo necesitábamos. Con él, no solo mantuvimos el programa en pie, sino que financiamos un viaje de estudiantes a un festival internacional en Madrid. Pensé que era un empresario, un político, alguien que quería publicidad. Pasaron semanas investigando de dónde venía. Hizo un gesto con la mano, como si todavía le costara creerlo. Y la respuesta estaba más cerca de lo que jamás imaginé. Fue mi propia hija. Ángela. Un murmullo de asombro recorrió la sala. Algunos periodistas intercambiaron miradas incrédulas. Ella había cobrado su primer cheque importante de presentaciones internacionales. Y en lugar de gastarlo en ropa, en viajes, en lo que cualquier adolescente haría, decidió depositarlo en silencio en la fundación. Sin decírmelo. Sin esperar aplausos. Las cámaras disparaban sin parar. Pepe alzó un dedo, subrayando cada palabra. Ese dinero salvó la existencia de esos programas. Hoy, varios de esos jóvenes a los que pagamos instrumentos y viajes con ese fondo, están tocando en orquestas dentro y fuera de México. Y nunca supieron quién estaba detrás. El impacto en la sala fue inmediato. Lo que hasta hace un minuto era solo un rumor, ahora tenía rostro y fecha. Un periodista susurró en voz baja, pero el micrófono alcanzó a captar. Ángela Aguilar, ¿fue la donante anónima? Pepe lo miró de frente. Sí. Y me hizo prometerle que jamás lo diría. Respiró hondo. Se pasó una mano por el rostro, como si liberara un peso guardado durante años. Pero ya me cansé de ver cómo la critican, de leer que vive de un apellido, que todos se lo dieron. No saben que cuando nadie la veía, cuando aún tenía 13, 14 años, ya estaba sosteniendo proyectos que no eran para ella, sino para otros. La sala estaba paralizada. Nadie escribía. Nadie interrumpía. Y fue ahí donde Pepe lanzó la frase que abriría portadas al día siguiente. La verdad es que Ángela Aguilar es mucho más que una voz. Es alguien que, sin que lo sepan, ya cambió el destino de cientos de músicos en este país.
El murmullo se transformó en una ola. Los periodistas no daban crédito. La historia ya no trataba de becas ni de un evento benéfico. Se trataba de una revelación que sacudía los cimientos de la percepción pública de Ángela Aguilar. Pepe se inclinó sobre el atril. No leía papeles. No tenía discurso escrito. Lo que decía, nacía de un lugar íntimo, casi doloroso. Ese día que descubrí la transferencia, la encaré, recordó. Le pregunté por qué había hecho algo así sin decirme nada. ¿Y saben qué me respondió? Se detuvo. El salón entero contenía la respiración. Papá, la música no se trata solo de cantar. Se trata de que otros también tengan oportunidad de hacerlo. Y si yo tengo cómo ayudar, no necesito que nadie lo sepa. Los flashes de las cámaras se intensificaron. Algunos periodistas se miraban incrédulos, como si les costara asociar esa frase a una adolescente que apenas daba sus primeros pasos en la industria. Ese día, continuó Pepe, con la voz quebrada apenas, me hizo prometerle algo, que nunca revelaría su nombre en esas ayudas. Que si algún joven tocaba un violín gracias a ella, si algún coro viajaba gracias a ese dinero, lo importante era que lo hicieran, no que supieran quién lo había financiado. El público seguía en silencio. Una de las violinistas jóvenes que amenizaba el evento dejó caer el arco de su instrumento sin darse cuenta. Yo acepté, dijo Pepe, bajando la mirada. Porque entendí que mi hija había tomado una decisión mucho más grande que ella, vivir su carrera en los reflectores, pero sus actos de generosidad en las sombras. Hizo una pausa. Luego miró de nuevo a los periodistas, directo, sin filtros. Y así fue como nació una promesa silenciosa. Ángela me pidió que jamás asociara su nombre con estas becas, que nunca revelara lo que hacía fuera de los escenarios. Y por años, cumplí con esa palabra. Un periodista rompió el silencio con un susurro. ¿Y por qué lo cuenta ahora? Pepe apretó los labios, como si esa pregunta se la hubiera hecho a sí mismo 1000 veces antes. Porque me cansé de escuchar que es una niña consentida, que vive de un apellido, que no sabe lo que cuesta luchar. No. Ella lucha. Lucha distinto. Sin cámaras. Sin reflectores. Y si hoy rompo la promesa, es porque creo que México necesita escuchar otra cara de su historia. El murmullo creció, los dedos corrían sobre los teclados, los fotógrafos ajustaban ángulos. La atmósfera del salón había cambiado. Ya no era un evento de gala. Era una confesión. Y entre las filas de invitados, una silueta discreta se levantó lentamente de su asiento. Un perfil que todos conocían, pero que pocos esperaban ver allí. Un vestido negro sencillo. El cabello recogido. El rostro serio. Los periodistas giraron al mismo tiempo. Ángela Aguilar estaba en la sala. El murmullo se volvió un rugido contenido. Los fotógrafos giraron como un solo cuerpo, las cámaras dispararon en ráfagas frenéticas. Y allí estaba, Ángela Aguilar, de pie, en la penumbra del fondo del salón. Llevaba un vestido negro sobrio, sin brillos, sin lentejuelas. Nada que gritara a artista. Era, por primera vez ante esa prensa, una joven sin artificios. El cabello recogido en un moño bajo, el rostro serio, y esa mirada que parecía debatirse entre el enojo y la incredulidad. Pepe la vio. Se quedó helado, con el micrófono en la mano. No la esperaba. Nadie la esperaba. Ángela dio un paso hacia adelante. Luego otro. El murmullo se intensificó. Algunos periodistas casi se subieron a las sillas para captar la escena. La sala entera seguía con la mirada ese caminar lento, firme, como si cada tacón que golpeaba el suelo marcara el compás de una canción invisible. Cuando llegó al pasillo central, alguien trató de interceptarla. Ella levantó la mano, sin agresividad, pero con una autoridad que desarmó cualquier intento. «Déjenme pasar». Su voz resonó en el salón. No era la voz dulce de los escenarios. Era la voz de alguien que había escuchado lo que no quería escuchar. Pepe tragó saliva. Intentó hablar. «Hija, yo». Pero Ángela ya estaba en el escenario. Subió los escalones sin mirar a nadie, sin sonreír a las cámaras. Caminó hasta el atril y se quedó frente a él, frente a su padre, con los brazos cruzados. «¿Por qué?», preguntó, en voz baja, apenas audible. El micrófono, sin embargo, captó cada sílaba. El eco de esas dos palabras rebotó por el salón, dejando un silencio aún más profundo. Pepe intentó extenderle la mano. Ella no la tomó. Los flashes iluminaban cada detalle de ese momento cargado de tensión. «Te hice prometer que nunca hablarías de esto», continuó Ángela,
esta vez mirando al público, a la prensa, a los cientos de ojos que no parpadeaban. Porque no era para ustedes. Era para ellos. Para los que necesitaban ayuda. Su voz se quebró un instante, pero recuperó el control. Yo no necesito titulares. No necesito que digan qué generosa. Eso no es música. La música es otra cosa. Pepe intentó intervenir. La gente debe saber quién eres realmente, hija. Ángela lo interrumpió, con un gesto firme. No, papá. Lo que deben saber es que hay jóvenes que merecen oportunidades. No quien se las da. Los periodistas escribían como posesos. La tensión era insoportable. Y entonces, Ángela bajó la voz, pero no el filo de sus palabras. Si lo contaste, al menos cuenta todo. Porque lo que has dicho es apenas una parte. La sala entera contuvo la respiración. Pepe la miró, sorprendido. Ella lo sostenía con la mirada de alguien que sabe que el secreto que se viene es más grande que cualquiera de los revelados hasta ahora. El silencio se convirtió en un clímax. El público entendía, lo mejor o lo peor, aún no había comenzado. Los periodistas apenas respiraban. Los lentes de las cámaras ardían bajo la ráfaga continua de flashes. Ángela, firme en el escenario, miró a su padre y luego al público. «Ustedes creen que todo lo que he hecho está en los discos, en los conciertos, en los premios», dijo, con un tono que sonaba más a confesión que a reproche. Pero hay otra historia que nunca salió en ninguna portada. Se acomodó el micrófono con calma. Su voz ya no temblaba. Durante años, he usado parte de lo que gano para financiar estudios de otros jóvenes músicos. Becas completas. Viajes al extranjero. Instrumentos que sus familias nunca podrían comprar. Y siempre de la misma manera, en silencio. El murmullo se elevó. Los periodistas buscaban reacciones entre ellos, como si quisieran confirmar que no estaban escuchando mal. Pepe bajó la mirada. Sabía que lo que venía superaba cualquier cosa que él mismo había revelado minutos antes. Ángela continuó. En 2019, ayudé a una pianista de 15 años a irse a estudiar a Viena. Sus padres vendieron su coche para comprar el boleto, pero no alcanzaba. Yo cubrí todo lo demás, matrícula, hospedaje, hasta su primer piano eléctrico. Ella nunca supo que era yo. Se escucharon exclamaciones entre el público. Ese mismo año, un grupo de mariachis de Oaxaca no tenía cómo viajar a Los Ángeles para un festival. Se estaban quedando sin la oportunidad de sus vidas. La fundación anónima que los apoyó, era yo. La tensión en la sala explotó en un zumbido colectivo. Los flashes eran como rayos que no paraban de estallar. Pepe la observaba con mezcla de orgullo y preocupación. Sabía que ella estaba rompiendo su propia regla de silencio. Ángela respiró hondo. Su voz se suavizó, pero sus palabras se hicieron aún más poderosas. No quiero que piensen que lo cuento para presumir. Todo lo contrario. Yo quería que nadie lo supiera. Pero si hoy sale a la luz, que quede claro, lo hice porque la música no debe ser un privilegio. Debe ser un derecho. Un joven reportero levantó la voz. ¿Está diciendo que hay decenas de músicos en activo gracias a usted? Ángela no dudó. Sí. Y muchos de ellos, quizá estén viendo esto ahora sin saberlo. El salón estalló en murmullos. Algunos periodistas comenzaron a transmitir en vivo desde sus teléfonos. La historia ya había dejado de ser un simple evento benéfico, se había convertido en una revelación que podía cambiar la percepción pública de Ángela Aguilar para siempre. En medio del caos de flashes y murmullos, alguien en la tercera fila se puso de pie. Una joven, delgada, con un estuche de violín colgado al hombro. Tenía los ojos brillosos, como si reconociera algo en esas palabras. Con voz temblorosa, pidió permiso. Yo necesito decir algo. Los guardias de seguridad dudaron. La prensa giró en masa hacia ella. La joven avanzó hacia el escenario. El ambiente estaba a punto de transformarse otra vez. La sala, que ya vibraba con tensión, quedó en absoluto silencio cuando la joven violinista avanzó hacia el escenario. El estuche colgado a su espalda parecía pesar más que cualquier cámara, más que cualquier mirada. Los guardias se movieron, pero Pepe levantó la mano para detenerlos. «Déjenla pasar». La chica subió al escenario con pasos inseguros. No tendría más de 20 años. Sus manos temblaban, pero sus ojos ardían con una mezcla de nervios y gratitud. Se giró hacia el público, tomó el micrófono que un asistente le ofreció y respiró hondo antes de hablar. «Mi nombre es Sofía Hernández», dijo con voz quebrada.
Y estoy aquí porque lo que Ángela acaba de decir es verdad. El murmullo fue inmediato. Las cámaras enfocaron, los periodistas se abalanzaron hacia el frente. Sofía continuó, sin apartar la vista de Ángela. Yo soy una de esas becadas anónimas. Hace 4 años, recibí una ayuda inesperada que cambió mi vida. Tenía una invitación para estudiar en un conservatorio en Viena, pero no había manera de pagar el viaje ni la matrícula. Estaba resignada a dejar pasar esa oportunidad. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por sus mejillas, pero su voz ganó firmeza. Una mañana, el director de mi escuela me llamó a su oficina. Me dijo que una donación anónima había cubierto absolutamente todo. Pasaje, matrícula, hospedaje. Nunca supe quién lo había hecho. Nunca. Se detuvo un momento, tragó saliva y luego señaló con la mano temblorosa a Ángela. Hoy me doy cuenta de que fue ella. La sala estalló. Unos periodistas exclamaron en voz alta, otros murmuraban sin control. El estruendo de los flashes volvió a iluminar cada rincón. Ángela cerró los ojos un instante. Su secreto, expuesto. Su promesa de silencio, rota. Pero Sofía no había terminado. No fue solo dinero, añadió, con un nudo en la garganta. Fue esperanza. Porque alguien que nunca había visto creyó en mí cuando yo misma había dejado de hacerlo. Y por eso estoy aquí, tocando en orquestas, enseñando a otros niños, devolviendo lo que alguien me dio en silencio. La joven dejó el micrófono y, sin pensarlo, abrazó a Ángela. El público contuvo la respiración. La cantante, visiblemente emocionada, le devolvió el abrazo en medio del escenario. Las cámaras capturaron ese instante, 2 generaciones de la música mexicana unidas no por un concierto, sino por un acto de bondad invisible hasta ese momento. Pepe, a un lado, observaba con los ojos brillantes. Sabía que ese abrazo era la prueba viviente de lo que llevaba años callando. El salón entero explotó en aplausos espontáneos. Ya no había protocolo, ya no había guión. Solo quedaba la verdad. El aplauso aún retumbaba en las paredes del salón cuando Ángela, con el rostro aún húmedo por la emoción del abrazo con Sofía, tomó nuevamente el micrófono. Su voz, más serena que antes, se proyectó con una claridad que desarmó a todos los presentes. Yo nunca quise que esto se supiera, dijo. Y la sala volvió a caer en un silencio expectante. Nunca fue mi intención. Se giró hacia la joven violinista, que aún la miraba con gratitud infinita. Sofía, me alegra que lo sepas ahora, pero créeme, nunca hice nada esperando un reconocimiento. Los periodistas se miraban entre sí, sorprendidos por la crudeza de sus palabras. Algunos ya tenían la frase lista en sus portadas. Ángela Aguilar rompe el silencio, no quería que nadie lo supiera. Ángela inspiró hondo, bajó la mirada un segundo y continuó. La música es mi vida, sí. Pero lo que más me importa es que la música también sea la vida de otros. Cuando un niño tiene talento, pero no tiene recursos, ¿de qué sirve mi éxito si no puedo abrirle una puerta? Su voz se quebró un instante, pero enseguida la reforzó con determinación. Lo que pasa es que el verdadero arte no necesita reflectores. La ayuda más sincera no busca micrófonos. Y yo quería que todo eso permaneciera en la sombra. Los flashes volvieron a dispararse sin cesar. La prensa esperaba otra declaración, alguna justificación. Ángela, en cambio, dejó caer una verdad incómoda. Cuando la ayuda se convierte en publicidad, pierde pureza. Y yo jamás quise que mi apoyo se confundiera con una estrategia de imagen. Pepe intentó acercarse, colocándole una mano en el hombro. Ella, esta vez, no lo apartó, pero tampoco lo miró. Sus ojos estaban clavados en el público, en esos cientos de personas que ahora la observaban con una mezcla de asombro y respeto. Si están escuchando esto hoy, prosiguió con firmeza, es porque mi padre rompió una promesa. Y aunque me duele, entiendo por qué lo hizo. Porque él sabe que lo más fácil es criticar. Lo más difícil es entender lo que hay detrás. El ambiente estaba cargado, como si cada palabra pesara toneladas. La intimidad que Ángela había protegido durante años estaba siendo exhibida ante todos. Pero lejos de mostrarse derrotada, se irguió con más fuerza. Que quede claro, yo no necesito titulares. No necesito aplausos por esto. Lo único que quiero es que esos jóvenes que alguna vez recibieron ayuda entiendan que tienen un compromiso, seguir la cadena. Darle a otro lo que alguien les dio a ellos. El murmullo se apagó. La sala entera comprendía que lo que escuchaban no era una justificación, sino un manifiesto. Y justo en ese instante,
Mientras Ángela devolvía el micrófono al atril, un periodista gritó desde el fondo. Entonces, señorita Aguilar, ¿está usted confirmando que existen decenas, quizá cientos de músicos activos gracias a su apoyo secreto? Ángela levantó la barbilla. No lo confirmo. Lo afirmo. La frase cayó como una bomba. Y el ambiente, ya de por sí cargado, se transformó en algo aún más poderoso. El choque definitivo entre lo que ella quería mantener en la sombra y lo que ahora ardía bajo la luz de todos los reflectores. Pepe observaba a su hija con una mezcla imposible de orgullo y preocupación. Sabía que lo que acababa de ocurrir cambiaría para siempre la forma en que el público vería a Ángela. Pero también sabía que ella odiaba exponer lo que hasta ahora había sido un pacto de silencio. El salón estaba lleno de tensión, pero también de una emoción difícil de describir. Los periodistas, que normalmente buscaban titulares fáciles, tenían ahora ante sí un relato humano, profundo, inesperado. Pepe tomó el micrófono otra vez. Su voz sonó más grave que nunca, cargada de un peso emocional que nadie había escuchado en él en años. Yo quiero decir algo más, empezó, y la sala volvió a sumirse en un silencio expectante. Esta noche comenzó como un evento para recaudar fondos. Pero lo que estamos viviendo aquí trasciende eso. Miró a Ángela, que lo observaba en silencio, con los labios apretados y los ojos brillantes. Ella nunca quiso que se supiera, y yo respeto eso. Pero no puedo quedarme callado cuando sé que México, que todos ustedes, deben entender algo muy importante. Pepe golpeó suavemente el atril con los nudillos, como subrayando lo que estaba por venir. Ángela Aguilar no es solamente una cantante. No es solamente la hija de Pepe Aguilar, ni la heredera de una dinastía. Es una mujer que, desde niña, ha cambiado la vida de cientos de jóvenes músicos sin que nadie lo supiera. Y lo ha hecho en silencio, con más grandeza que la que cabe en cualquier escenario. El público reaccionó con un murmullo que pronto se transformó en un aplauso creciente, primero tímido, luego ensordecedor. Los periodistas dejaron de escribir por unos segundos para aplaudir también, conscientes de que eran testigos de un momento histórico. Pepe alzó la voz para imponerse al estruendo. Ese es el verdadero impacto de Ángela en la música mexicana. No solo sus canciones, no solo su voz, no solo sus conciertos. Su verdadero impacto son los jóvenes que hoy están tocando violines, pianos, guitarras, porque alguien, en silencio, decidió tenderles la mano. Ángela bajó la mirada. Una lágrima escapó, aunque se apresuró a limpiarla con elegancia. Ella nunca buscó este reconocimiento, pero la verdad ya estaba ahí, desnuda, frente a todos. Pepe se giró hacia ella y le tomó la mano, esta vez sin resistencia. Hija, dijo con voz quebrada, el mundo ya lo sabe. Y lo sabe porque mereces que se sepa. La sala estalló de nuevo en aplausos. Algunos asistentes se pusieron de pie, otros lloraban abiertamente. Los fotógrafos disparaban como si estuvieran presenciando el final de una película. Y en ese instante, con el escenario bañado en flashes, padre e hija se abrazaron. No como artista y manager. No como leyenda y heredera. Sino como dos almas que habían cargado en silencio un secreto demasiado grande, y que por fin, esa noche, había salido a la luz. El clímax estaba servido. México acababa de descubrir una faceta desconocida de Ángela Aguilar, y ya nada volvería a ser igual. El estruendo de aplausos comenzó a apagarse lentamente, hasta convertirse en un murmullo emocionado. Algunos periodistas aún tecleaban frenéticamente, conscientes de que acababan de presenciar un momento histórico, otros simplemente miraban en silencio, como si lo que habían visto no pudiera traducirse en palabras. Ángela respiró hondo. Tomó de nuevo el micrófono. Su voz ya no estaba cargada de reproche ni de enojo, sino de una calma serena, casi íntima. Quiero que quede algo claro esta noche, dijo. Yo no soy una heroína. No soy mejor que nadie. Solo tuve la suerte de que la música me dio una oportunidad, y decidí compartirla con quienes no la tenían. El público guardaba un silencio reverencial. Cada palabra parecía grabarse en el aire. Siempre he pensado, continuó, que los verdaderos héroes no son los que llenan estadios ni los que se paran frente a una cámara. Los verdaderos héroes son los que cambian vidas lejos de los reflectores. Esos maestros que enseñan gratis en su barrio, esos padres que trabajan doble turno para comprarle una guitarra a su hijo, esos jóvenes que, aunque no tienen nada, siguen ensayando porque creen en su sueño. Ellos son los que deberían estar aquí arriba, no yo. Las cámaras capturaban su rostro iluminado por los reflectores, pero había algo distinto en esa imagen. Ya no era la cantante en un escenario, era la mujer revelando su verdad. Pepe, a su lado, asentía con los ojos vidriosos.
Y Sofía, la violinista, seguía de pie con el estuche en la espalda, como prueba viviente de lo que esa promesa silenciosa había logrado. Ángela alzó la mirada hacia la sala y concluyó. Si de algo sirve que esta verdad salga hoy, que sirva para inspirar a otros a hacer lo mismo. Porque la música, al final, no se trata de brillar uno, sino de que brillemos todos. El aplauso que siguió fue ensordecedor. La prensa, los invitados, los jóvenes músicos presentes, todos se pusieron de pie. Algunos lloraban abiertamente. Otros simplemente se abrazaban, conscientes de que habían presenciado una revelación que trascendía titulares y portadas. Padre e hija se abrazaron en medio del escenario, y por un instante, la sala dejó de ser un salón de hotel para convertirse en un santuario donde la música, la verdad y la generosidad se unieron en un mismo acorde. Las cámaras capturaron esa última imagen, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar tomados de la mano, frente a un público conmovido, mientras la joven violinista sostenía el violín que representaba a todos los que, en silencio, habían recibido el eco de aquella promesa rota pero necesaria. Y con esa imagen, la conferencia se cerró. No como una gala más, sino como una historia que México nunca olvidaría.